Buenos días a todos. La verdad es que es un lujo poder moderar esta mesa, no solo por quienes intervienen en ella, sino sobre todo por este contexto desafiante y fascinante al mismo tiempo. Estamos ante un mundo en transición. Esas reglas no escritas que habían regido las relaciones geopolíticas en las últimas décadas, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, han estallado literalmente con la llegada de Donald Trump para su segundo mandato a la Casa Blanca. Imprevisibilidad, agresividad de sus políticas en general y de las económicas en particular. Digamos que todo esto ha sacudido el terreno global. Se agrava una guerra comercial que en realidad no se inició con Trump, realmente se inició durante el mandato de Obama y está reconfigurando completamente el comercio mundial. Esta división en origen en dos bloques deja en realidad a la Unión Europea en una situación bastante delicada, ¿por qué no? Principalmente por su dependencia. Dependencia de materiales estratégicos, dependencia energética, de eso estamos hablando hoy también aquí, dependencia en el ámbito de la defensa. Así que el contrapeso entre estos tres poderes, digamos que va a ser esencial para lo que vamos a ver en adelante en cuanto a relaciones económicas y relaciones políticas. Como bien han escuchado, esta mesa la vamos a dividir en tres bloques con nuestros participantes, con Rafael Domènech, con María Lledó, con María Trayero y con Daniel Fuentes. Estos tres bloques fundamentales son geopolítica y nuevo orden internacional, impacto macroeconómico y riesgos emergentes, oportunidades estratégicas para la Unión Europea y para España. Y luego después vamos a tener un turno final en el que podremos hablar de riesgos, pero también de oportunidades, porque incluso en una situación como esta existen. Si os parece, vamos a comenzar con este primer bloque. Y hablamos de un momento de tensiones, no sé, ya lo diréis vosotros si es un momento excepcional o no, pero tenemos guerra en Europa, Ucrania, tensiones en Gaza, tensiones en Irán, tensiones en Taiwán también. ¿Cómo está afectando todo esto a la configuración del mercado energético desde vuestro punto de vista? Si te parece, Rafa, podemos empezar por ti. Sí, vamos a ver. Yo no sé si es excepcional o no, pues siempre tendemos a pensar que los tiempos que vivimos son diferentes a todos los demás, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, nosotros en BBVA Research construimos un índice de tensiones geopolíticas y está en máximos de las últimas décadas, precisamente por los focos de inestabilidad que tú has mencionado, ¿no? Y esta tensión geopolítica está configurando el mundo energético en grandes bloques. Y particularmente a Europa, como todos sabemos, nos afecta, ¿no? De una manera muy especial, porque durante décadas hemos hecho una serie de apuestas por el comercio internacional, por una seguridad que la dábamos por hecha y por una fuente de energía abundante y barata como era el gas ruso, ¿no? Todo eso ha saltado por los aires, ¿no? Daniel conoce muy bien, ¿no?, un discurso que pronunció Macron, ¿no?, el fin de la era de la abundancia, ¿no? Y efectivamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Y esto deja a Europa en una situación de máxima vulnerabilidad, ¿no? Tú ya has mencionado, ¿no?, en términos de defensa, ¿no? Pero desde luego centrándonos en el tema energético también, ¿no? Ahora tenemos Estados Unidos que se ha convertido ya en un país que tiene capacidad suficiente como para exportar petróleo y gas, para atender su producción doméstica y para convertirse en un exportador. Y por otro lado, el otro gran bloque que tenemos al otro lado es China, que está dispuesto a utilizar todo el carbón que sea necesario para conseguir sus objetivos económicos, ¿no? Aunque no renuncia a tener unos objetivos de descarbonización a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, en resumen, yo creo que la geopolítica es central ahora en estos momentos
para pensar, ¿no?, en esta reconfiguración por bloques que antes no existía y que ahora, sin embargo, pues, nos deja una situación particularmente vulnerable a Europa. María, ¿cómo lo veis desde Acento? Bueno, pues totalmente de acuerdo con Rafael, por supuesto, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que tenemos dos guerras al mismo tiempo, ¿no? Ucrania, Gaza, con lo que ello supone para la volatilidad del gas y del petróleo a nivel mundial, pero luego en esas tendencias geopolíticas también no nos olvidemos, pues, por ejemplo, de la alianza de China con Rusia y con Irán, lo cual va a suponer, pues, un escenario energético muchísimo más politizado y, desde luego, mucho menos predecible, ¿no? Lo que decía Rafa, que tiene toda la razón, ¿no? O sea, Estados Unidos, clave en el suministro de gas licuado a Europa, pues se ha convertido en un actor con respecto al cual tenemos dudas sobre su fiabilidad a largo plazo. Y luego, bueno, pues por supuesto, yo creo que quizás también es la hora por parte europea de mirar también otros mercados, otros actores como Argelia, que son estratégicos, ¿no?, para el sur de Europa, y esa necesidad, pues, de establecer una diplomacia energética activa para diversificar y, sobre todo, pues, la necesidad de planificar una planificación energética a largo plazo. María. Estamos en tiempos difíciles, en incertidumbre total, donde quizá estemos adentrándonos, ¿no?, en un cambio de era, ¿no?, de la economía global, y donde nuestros referentes antiguos se van desvaneciendo y el horizonte no está muy claro. Pero creo que la certeza que tenemos es el poder de la Unión Europea, que es nuestro pilar fundamental y que realmente puede usar esta oportunidad, si juega bien sus cartas y se mantiene unida, y tener un rol de un actor global independiente y de realmente ser independiente, y eso conlleva unas tareas no exentas de dificultades. La primera, yo diría que es la de equilibrista senior entre China y Estados Unidos. Tenemos por un lado a Estados Unidos en un estado caótico que nunca habíamos visto, actuando como un depredador, avasallando a sus socios comerciales, pero tenemos que negociar. Debemos mantener el mercado transatlántico abierto para nuestras empresas, mientras marcamos nuestras líneas rojas, enseñamos el arsenal de defensa comercial y, bueno, vemos como las compras de gas son una pieza clave de esa negociación. Por otro lado, China, que ha estado esperando este momento para ponerse al mando y con quien debemos tener una relación funcional, cooperando en los temas de interés común, haciendo negocios, pero también defendiéndonos de su competencia desleal y reduciendo la dependencia energética que tenemos en materias primas, en tecnologías verdes y tantas otras. Y otra tarea es, como mencionaba María, la diversificación, ¿no? Crear las alianzas estratégicas con socios fiables, seguir con la diplomacia energética que ha venido desarrollando la Comisión, y ahora habrá que acelerar la marcha, creo. Y con estos socios también será muy importante que la Unión Europea haga de líder para unirlos y ponerle frenos al proteccionismo. Y también un poco estabilizar este multilateralismo comercial basado en reglas, porque no podemos caer en una ley del más fuerte, en un sistema bipolar donde no haya reglas y donde haya una inseguridad total para comerciar, para invertir. La Unión Europea tiene una gran oportunidad ahora, es difícil, pero tiene experiencia para preservar su autonomía, para consolidar, yo creo, su lugar en el mundo y para creérselo también, que puede ser decisiva. Daniel. Yo sí que creo que estamos, no sé si en un momento, pero por lo menos en una etapa, un cambio de ciclo de escala histórica. Yo creo que hay una historia económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, crisis energética de los años 70. Hay otra etapa que empieza ahí, que es la del boom de la globalización y que, como etapa, yo creo que termina en 2008, en la crisis financiera internacional, y desde entonces estamos asistiendo a una sucesión de eventos, de transformaciones, de shocks imprevisibles como la pandemia, etcétera, que no tienen que ver con el ciclo económico ni con la estructura. Y en ese marco sí que creo que, pensando en la Unión Europea, tenemos una serie de desafíos, o un gran desafío, que ahora voy a tratar de resumir,
que ya lo teníamos, del que ya veníamos hablando antes de la guerra de aranceles y antes de la invasión rusa de Ucrania. Lo que ocurre es que estos dos eventos bueno, nos invitan todavía a resolverlo de manera más urgente. Yo creo que el problema, desde el punto de vista macro en el que estamos, es conciliar tres vértices de un triángulo. El primero de ellos es, bueno, la realidad es que tenemos unos colchones fiscales muy reducidos, unas cuentas públicas muy tensionadas, unas ratios de endeudamiento público muy por encima de lo que es recomendable, más allá de que coyunturalmente, en el caso concreto de la economía española, pues llevamos 2 años de reducción de esta ratio de endeudamiento, pero la foto de conjunto es que por ahí no tenemos mucho margen de maniobra. En segundo lugar, tenemos una necesidad de aumento de la inversión y del gasto corriente. Ahora hablaremos de aumento de la inversión. En distintos o por distintas razones. La primera de ellas es porque cuando uno observa la evolución del stock de capital productivo de la Unión Europea, se da cuenta de que el resultado de haber estado invirtiendo por debajo de lo necesario en los últimos 15 años pues es un desacoplamiento entre nuestro PIB potencial, nuestra posibilidad teórica de crecimiento sano, vamos a definirlo así, con respecto a lo que ha ocurrido al otro lado del Atlántico. Esa brecha se ha ido en aumento, en gran medida, creo yo, por una carencia inversora, por una falta de liderazgo inversor. Tenemos que recuperar ese retraso. Pero es que además la guerra de Ucrania nos ha puesto de manifiesto que si la Unión Europea quiere pues, ser adulta, pues en algún momento tendrá que asumir sus responsabilidades de seguridad y política exterior, que es un debate eterno, ¿no? Que llevamos décadas, pero que no acababa de resolverse. Y el concepto de autonomía estratégica que afecta directamente al sector energético. Claro, tenemos que garantizar el suministro, la abundancia y a poder ser la competitividad-precio de ese recurso primario en las mejores condiciones. Añadiría además que tenemos dentro de las tensiones de gasto no solo la parte de inversión productiva, que es muy evidente, sino bueno, un marco demográfico que nos va a tensionar todavía más estas cuentas públicas por la vía del gasto. Y pienso en pensiones, pienso en gasto en dependencia y pienso en sanidad. Por lo menos esos 3 capítulos están ahí y van a seguir presionando. Y tercer vértice de este triángulo, si queremos todo lo normativo, regulatorio, gobernanza, que no facilita la resolución de este conflicto entre necesidades de inversión y restricciones fiscales, si queremos en sentido amplio. Ahí podríamos hablar pues, las reglas de toma de decisión en el Consejo Europeo, probablemente un exceso normativo regulador, la ausencia de verdaderos mercados de capitales que puedan, más allá de que puedan ser complementados con inversión pública, pues que sea el propio ahorro europeo. Luego hablaremos, cuando hablemos de oportunidades, creo que hay también oportunidades para tratar de recuperar parte de estos 300.000 millones de ahorro europeo que el informe Letta nos dicen que anualmente están yendo a financiar inversión en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que estos 3 vértices, sostener las cuentas públicas, necesidades de inversión, presión de gasto corriente y todo este capítulo institucional, normativo, de gobernanza, en el que yo creo que la Unión Europea, es verdad que es a lo mejor llena menos titulares, es un tema árido, aburrido, parece que es más difícil mediática, incluso pedagógicamente, de señalar los avances en ese ámbito, pero yo creo que por ahí hay tarea pendiente. Iba a preguntaros específicamente por el rol que creéis que tiene que desempeñar la Unión Europea, aunque ya ha habido algún apunte en este sentido, con una Unión Europea, decías, Daniel, que tiene que ser adulta de una vez por todas, y hablaba María del tema de hasta qué punto da certeza su poder, pero quería preguntaros específicamente, teniendo en cuenta la tensión entre los 2 grandes bloques que son China y Estados Unidos y lo que eso supone y cómo Europa hasta cierto punto puede estar en medio, ¿qué rol creéis que debe desempeñar desde este mismo momento? A ver, el rol natural sería tratar de buscar, por un lado, autonomía y, por otro lado, también equilibrio frente a Estados Unidos y China, ¿no? A mí, verdaderamente, lo que me preocupa es si vamos a poder hacerlo. Es decir, y pongo un ejemplo. Estados Unidos y la Unión Europea están negociando ahora un tratado comercial, ¿no? Tenemos una pausa arancelaria de 90 días. Todos sabréis que la oferta que ha hecho Europa ha sido la de aranceles cero, que parecería bastante natural, ¿no? Eso a Estados Unidos ha dicho que no le basta, ¿no? Y no sabemos exactamente lo que quiere.
¿Le basta con que compremos más gas? Eso sería... ¿O va buscando algo más? ¿Va buscando que Europa se posicione a su lado en la guerra comercial, tecnológica, con el pulso, ¿no? Económico y político que mantiene con China? Para ser más explícitos, ¿nos va a pedir a cambio de un tratado comercial con aranceles cero y un gas posiblemente barato, que pongamos unos aranceles similares a los que Estados Unidos está poniendo con China? O sea, no lo sabemos y esto genera unas incertidumbres enormes. Claro, o sea, de alguna manera la realidad o la geopolítica nos puede obligar a elegir en unas condiciones particularmente adversas, ¿no? Yo creo que ese es uno de los riesgos que tenemos. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que pasar de un papel, que es el que ha jugado hasta ahora en estos ámbitos, de estricto regulador, a un papel de verdadero actor global. ¿Qué quiere Estados Unidos? Pues bueno, es cierto que nosotros ahora ya estamos todos un poco desubicados, ¿no? Porque antes el lema era Make America Great Again, ¿no? América primero. Pero yo creo que ahora eso cada vez se está transformando en un lema que diría más bien America Only. Entonces, claro, ese equilibrio de poder, ¿quiere Estados Unidos que la Unión Europea esté de parte de ellos? Bueno, ¿o quiere Estados Unidos ser realmente la potencia hegemónica? Curioso, porque su hegemonía se ha basado en que tenía amigos. Tenía Canadá, tenía Suiza, la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, América Latina. Y ahora, pues bueno, pues lo que parece es que lo que quiere es apretar para ser America Only, ¿no? A mí eso me parece bastante curioso. Es cierto que, claro, en la Unión Europea es complicado porque tenemos que tener la suficiente flexibilidad para negociar sin renunciar a nuestros valores. El otro día escuchaba a Borrell, no sé, seguro que lo habéis escuchado alguno, ¿no? Tenemos que dejar de ser la Atenas de Washington, decía, ¿no? Pues claro, tiene razón, ¿no? O sea, nos tenemos que bajar a ese terreno y luego insisto un poco en ese mundo de la diplomacia energética que quizás es de formación profesional, ¿no? Pero fijaos en China. China está haciendo acuerdos comerciales, se está comiendo África, se está comiendo Latinoamérica. Entonces, bueno, pues yo creo que son elementos en los que tenemos que reflexionar. María. Miren, lo explicaba un poquito antes sobre el rol que pienso la Unión Europea tiene una gran oportunidad ahora mismo para realmente ser independiente, menos regulador, un agente realmente que aúne también a otros socios comerciales y que lidere pues, la estabilización del multilateralismo ahora mismo comercial. Decían, ¿qué quiere Estados Unidos ahora? Pues comentaba antes, está en un modo depredador que es difícil saberlo, pero hay que manejarlo con mente muy fría, pero tenemos grandes negociadores, que ahora mismo está el comisario Šefčovič allí intentando negociar y oíamos hoy que Inglaterra, Reino Unido, ya tiene un primer acuerdo que pues, quizás sirva de guía para el resto, pero van a ser negociaciones difíciles, pero conocemos tanto a Estados Unidos como a China muy bien. Y habrá que manejar ese equilibrio para consolidar nuestra autonomía energética y para evitar, sobre todo, que se desvanezca más este sistema de reglas a nivel comercial y que dé seguridad jurídica, predictabilidad a las empresas que comercian y que invierten en el exterior. Daniel, para cerrar. Yo creo que una de las preguntas que nos hemos hecho todos desde hace 3 meses es cuál es la racionalidad de este cambio radical de las posiciones comerciales de Estados Unidos. Y más allá de respuestas que pueden ser un poco de caricatura, ¿no? Pues es que el presidente de Estados Unidos tiene este perfil, es que la ejecución yo creo que está siendo caótica y desde luego el elemento confianza e incertidumbre no están contribuyendo positivamente, pero hay que hacer un esfuerzo por tratar de buscar cuál es el elemento racional de este cambio. Ahora sí creo, los economistas abusamos mucho esto de cambio de paradigma, pero yo creo que aquí sí que cabe hablar, ¿no? De una visión radicalmente distinta del comercio y, por lo tanto, de los flujos de capital
a nivel internacional. Yo la respuesta, por resumirlo de manera muy sintética, en los últimos 30 años Estados Unidos ha disfrutado, probablemente ha sido el gran beneficiado de la globalización financiera, de esta etapa de capitalismo financiero globalizado, cuyo resultado ha sido que ha podido consumir más de lo que produce y además consumir a buenos precios. Y ha podido invertir más de lo que ahorra gracias a la atracción de capitales. Ha sido, por lo tanto, un círculo virtuoso que básicamente estaba alimentado por su déficit exterior, que era nuestro superávit, y porque parte de nuestro ahorro y el ahorro de China financiaban esa inversión en Estados Unidos. La pregunta, por lo tanto, es ¿qué ha visto Estados Unidos o qué ha visto esta administración para querer poner fin a este círculo virtuoso que ha sido claramente, por supuesto siempre hay carencias, debilidades, limitaciones, pero ha sido un círculo virtuoso de 3 décadas? Yo la única explicación que le veo no es de orden económico. Yo no se la veo de orden económico. Yo creo que hay más bien un temor a que la ventana de hegemonía de Estados Unidos en los ámbitos militar, tecnológico, yo creo que financiero todavía es difícilmente discutible su hegemonía, pero al menos en el tecnológico y en el militar de China, pues que esa ventana se vaya cerrando y que Estados Unidos diga yo hoy puedo ser un actor negociador mucho más duro, tengo más poder de negociación que a lo mejor dentro de 3, 5, 7 o 10 años, donde voy a verme abocado a este tipo de debates, pero ya no voy a poder tener la misma fortaleza en las negociaciones. Por lo tanto, creo que ese es el marco en el que deberíamos ver cuál debe ser la reacción de Europa. Y por no extenderme en esta intervención, creo que puesto que el elemento incertidumbre es tan elevado, y a lo mejor aquí arribando el asco a mi sardina como economista, creo que deberíamos prestar mucha más atención a las dinámicas macro, más allá de las voluntades políticas, que van a seguir su camino más allá de que uno pretenda llevarlas o no por un sentido. Y pienso en los flujos de ahorro-inversión, luego hablaremos, que tiene su dinámica propia, más allá de que un presidente quiera poner en un decreto que los aranceles van a ser tales o cuales, ¿no? Tomando esta idea que comentabas de hegemonía tecnológica, os voy a pedir, ahora sí con concreción, por favor, que hablemos sobre lo que supone el dominio chino en tierras raras, materiales críticos, porque está directamente relacionado con este tema de la hegemonía tecnológica. Si queréis intervenir, como os digo, con concreción. Es un reto enorme, porque el cambio ha sido brutal. Nos hemos tirado décadas eficientando las cadenas mundiales de producción sobre la base de que había seguridad, de que las relaciones comerciales iban a estar ahí de manera permanente, ¿no? Y por lo tanto que podíamos confiar en que un país como China pudiera ser el proveedor de muchos de estos materiales o minerales críticos procesados, o bien porque los tiene o bien porque los suministra de otros países y los procesa, ¿no? Y esto ahora pues, nos encontramos con que no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, es una fuente de vulnerabilidad enorme. Europa se da cuenta de esto hace ya un par de años, de ahí sale, ¿no? Este concepto de autonomía, ¿no? Estratégica abierta, la brújula de la competitividad, etcétera, porque ve, ¿no? que la vulnerabilidad es enorme y que, por lo tanto, su bienestar se puede ver amenazado, que ya no hay seguridad en que estas cadenas globales de suministro vayan a funcionar como dábamos por hecho durante varias décadas. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que efectivamente la dependencia estructural europea en estos sectores críticos es manifiesta. Lo sufrimos como consecuencia pues, de interrupciones en suministros, inestabilidad en los precios, vulnerabilidad industrial, y solamente puedes pues, fomentar, como decía antes, los socios y las fuentes, al mismo tiempo que desarrollas las capacidades internas que yo creo que ya se han puesto en marcha, ¿no? Con todos estos proyectos de la Comisión de extracción, reciclaje y producción en territorio UE, ¿no? Todo eso acompañado de ese marco regulador que ya tenemos, ¿no? La Raw Materials Act, diligencia de vida, en fin, se trata de darle una visión institucional general sobre autonomía energética, concretamente, competitividad en este marco común. María. Totalmente de acuerdo. Darnos cuenta de estas dependencias
ha llevado a un giro en la diplomacia económica de muchos países y mucho en Europa, donde nos hemos ido desde pues, quizá una visión de libre comercio muy ortodoxa a movernos hacia una autonomía estratégica abierta, que es un concepto que ya totalmente se ha establecido y que bueno, los recientes movimientos han confirmado que era la apuesta correcta, la verdad. Y eso también ha hecho tener una relación con China un poquito inestable. Bueno, de hecho, esta semana, que se cumplen los 50 años de las relaciones bilaterales, también han visto un descongelamiento de las relaciones, levantamiento de sanciones mutuas y donde ahora se está moviendo hacia una cierta normalidad. Pero mientras tenemos que seguir rebajando esas dependencias a todos los niveles y mientras seguimos en nuestra transición energética y va a ser difícil, lo hemos visto en países como en Alemania, que han sido unos wake-up calls y donde hemos visto que la supremacía industrial alemana pues ha ido tambaleando y muchos de sus sectores con una larga trayectoria de inversión, de comercio con China, pues han tenido que ir un poquito diversificando, haciendo el de-risking y eso comporta pues, todos unos procesos que no pueden ser inmediatos, pero que están aquí para quedarse. El orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial, uno de los pilares es que el comercio iba a garantizar la seguridad en sus distintas dimensiones, no solo la bélica, sino la económica, la de aprovisionamiento de materias primas, etc. Y la verdad es que ha funcionado, en grosso modo, más allá de conflictos que seguro que nos han acompañado estas 8 décadas. Tampoco llevemos el análisis a una enmienda a la totalidad. Es decir, yo no creo que ese principio vaya a dejar de ser válido, pero es verdad que hay un punto de inflexión, hay un cuestionamiento abierto, en este caso, muy abierto, pero fijaos que nosotros hablamos de autonomía estratégica en Europa y Estados Unidos habla de seguridad nacional. Pero en el fondo, cuando ves el desarrollo de ambas narrativas, no están tan alejadas una de la otra, ¿no? Es verdad que en un caso se lleva esta voluntad, yo creo que atemporal, asincrónica, que no tiene sentido 2025, de pretender reindustrializar el Middle West a los años 80. Bueno, yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Es probablemente un movimiento pendular quizá demasiado exagerado en la otra dirección. Pero sí creo que en este cuestionamiento y a lo mejor este movimiento de péndulo en la otra dirección hay un elemento, lo venía escuchando esta mañana en una entrevista que le hacían a Blanchard en una radio matinal francesa, que parte de su argumentario era que probablemente en estas 3 últimas o 4 últimas décadas no hayamos prestado suficiente atención a los perdedores dentro de la ganancia global, ¿no? Claro que la globalización ha permitido un aumento del bienestar colectivo, indudable, y las métricas son sobradas y abundantes. Pero en ese proceso hay efectos composición en la que hay ganadores y perdedores, que a veces no son necesariamente geográficos. No es que un área del planeta haya salido perdiendo o un país concreto haya perdido, sino estratos dentro de cada uno de esos países que han salido perdiendo. Y ya esto nos llevaría al ámbito más de la sociología, en el que yo no... Pero yo creo que ahí hay un hilo conductor al que debemos prestar atención, ¿no? Esta especie de malestar, de cuestionamiento, que si uno lo ves de fuera dice, hombre, pero vamos a ver si uno de los grandes determinantes del progreso económico de las 3 últimas décadas es que nos hemos relacionado, hemos aprovechado ventajas competitivas, esto ha sido fruto de crecimiento y de bienestar, y al mismo tiempo hay un malestar de fondo que acompaña ese progreso. Yo creo que ese malestar hay también que atenderlo. Si os parece, vamos a pasar al segundo bloque, el que tiene que ver con el impacto macroeconómico y los riesgos emergentes. Y os voy a proponer aquí una dinámica un poco diferente, aprovechando vuestros perfiles como expertos, para que abordemos primero esos riesgos macro, tanto con Rafael como con Daniel, y luego que pasemos un poco a la parte del riesgo de competitividad, del papel de esa autonomía estratégica con las dos Marías. Entonces, si os parece, en inicio, tanto Rafael como Daniel, hablemos de esos riesgos macroeconómicos que supone pues, tanto las políticas proteccionistas como la derivada que está tomando esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y el resto del mundo, en realidad. Bueno, yo lamentablemente ya no hablaría de riesgos, creo que ya es una realidad, porque ya lo estamos viendo en los datos que llamamos duros, ¿no?
Salió hace poco el crecimiento del PIB de Estados Unidos y hemos visto cómo solo la expectativa, ¿no?, que se ha creado ante el anuncio de los aranceles en Estados Unidos ha dado lugar a que las importaciones norteamericanas se dispararan en el primer trimestre. Es decir, que las empresas han hecho acopio de suministros importados tratando de evitar ese aumento de los precios. Sabemos también, porque ya esto ocurrió durante la primera administración Trump, que hubo un aumento bastante significativo de aranceles en determinados sectores y determinados productos, que prácticamente el 100% del aumento de los aranceles se trasladó a los precios, bien de consumo o bien de producción en Estados Unidos, ¿no? Por eso ahora se trata de, mediante este acaparamiento o este aumento de los inventarios, de evitar el aumento de los aranceles. Y claramente las expectativas son de una economía norteamericana que tenía una previsión de crecimiento superior al 2% para 2025, pues ahora ya hemos visto que tiene un primer trimestre negativo y que las previsiones para los próximos trimestres son de ligera contracción o estancamiento, ¿no? Estamos viendo también cómo se ha desplomado la confianza de los consumidores norteamericanos, cómo ha aumentado la expectativa de incrementos de precios por el canal que mencionaba. Hemos visto los efectos que ha tenido, ¿no?, todos estos anuncios sobre el dólar, sobre la volatilidad de los mercados financieros y también cómo ha cambiado la expectativa sobre la política monetaria en Estados Unidos. Hemos visto que frente a un escenario de bajadas de tipos de interés, pues ayer la Reserva Federal ha decidido mantener tipos, ¿no? Por lo tanto, ya no son riesgos, son realidades y lo que es el riesgo es cuánto va a durar esto y si va a haber una escalada o una desescalada, ¿no? Si podemos corregir parte de estos efectos. Obviamente a Europa golpea, a España también le golpea. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy heterogénea, ¿no? Porque mientras que en Estados Unidos nos lleva más hacia un escenario de esta inflación, bajo crecimiento con inflación, con aumento de precios, en Europa nos lleva a un menor crecimiento, pero también con menor incremento de precios, con menores tensiones inflacionistas y, por lo tanto, con más margen para que el Banco Central Europeo pueda bajar tipos de interés, ¿no? O sea que, de una manera muy esquemática, me quedaría ahí. Daniel. Yo coincido en que lo que hasta ahora estamos viendo es más consecuencia de expectativas que de la toma de decisiones sobre las que todavía no hay certeza. Cuando veíamos las primeras reacciones en los mercados financieros de Estados Unidos, y, en fin, interpretaciones de estos grandes cracks, pues siempre hay muchas, ¿no? Y yo creo que más que valorar el plan, era una señal de incertidumbre. No es tanto me gusta o no me gusta el plan que estoy viendo, porque si no me gusta me adapto, sino no entiendo el plan y creo que estamos todavía en ese momento. Me da la sensación, pero en fin, es pura especulación, que incluso, que yo espero, incluso si esta guerra arancelaria de manera un poco tormentosa pues acabe diluyéndose, acabe estabilizándose, por lo menos en algún escenario de certeza, que es lo que ahora mismo más nos interesa, yo creo que el otro elemento, el de incertidumbre, no solo con respecto a los aranceles, me lleva, en fin, me parece que nos va a acompañar al menos los próximos años, porque me da la sensación que lo que sale de la Casa Blanca, más allá de que sea acertado o no sea acertado, conveniente o no conveniente, que nos guste o que no nos guste, viene estructuralmente acompañado de un elemento de incertidumbre. Y un segundo comentario es que estamos viendo una cara de la moneda, que es la de las exportaciones e importaciones y el efecto de los aranceles en la inflación y en la macro. Pero la contraparte de esto son los flujos de ahorro e inversión a nivel internacional. Eso no lo va a controlar un decreto presidencial de Estados Unidos. Eso tiene vida propia.
Yo no digo que esa vida propia sea acertada o no, pero los mercados al final toman sus decisiones y acaban disciplinando. En el sentido que a lo mejor nos gustase o no nos gustase, eso no lo sé, no lo podemos saber. En el más justo o en el más injusto. Ni idea si va a ser en el más justo o en el más... Pero insisto en esta idea de que hay una dinámica propia de los mercados financieros que va a ir encontrando su camino más allá de la voluntad política de un área u otra. Y creo que ahí... Creo que dentro de este círculo del que hablaba antes, que era virtuoso para Estados Unidos, pues a lo mejor Europa puede tener alguna externalidad positiva, puede recibir alguna externalidad positiva, y es recuperar parte de ese exceso de ahorro europeo que cada año va a financiar inversión en Estados Unidos, que para mí debería ir dirigido por dos impulsos. Bueno, uno, que ya está siendo así, es la incertidumbre que se genera en Estados Unidos. Ya estamos viendo indicadores muy volátiles, por supuesto, no quiere decir que en cualquier momento no se puedan dar la vuelta, pero de cambio en la dirección de flujos de inversión, que parte de ese ahorro a lo mejor empieza a preferir irse a otros productos financieros del área euro. Y sobre todo, lo que creo que Europa sí debería ser más proactiva es enviar un mensaje a los mercados financieros de decir, nosotros estamos dispuestos, primero, con la dimensión, que es un problema que tenemos, con la dimensión adecuada, a impulsar proyectos de inversión en estas áreas que hemos determinado como de autonomía estratégica preferente, con unas condiciones de rentabilidad que tienen que ser competitivas para que sea atractivo, y sobre todo, y hay un elemento diferencial que nos puede ayudar a lo mejor a hacer más atractivo invertir en Europa frente a rentabilidades que a lo mejor no puedan ser comparables con determinados sectores de la bolsa de Estados Unidos, de seguridad y certidumbre. Aquí somos gente seria, proponemos esto, pues mira, igual la rentabilidad no es exactamente la misma que puede obtener allá, pero en conjunto puede ser apetitoso invertir en Europa. Yo creo que ahí hay también una gran oportunidad para Europa. Y ahora os voy a pedir, tanto a María Lledó como a María Tralledo, sobre todo que nos centremos un poco más en esa parte de riesgo para la competitividad. Claro, tenemos a Estados Unidos con la estrategia industrial de China, que ya también ha tomado un camino muy, muy decidido. Tenemos todo el tema de la autonomía estratégica europea y hasta qué punto esto ofrece estabilidad o no. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, yo, en primer lugar, con respecto a estos efectos de la política proteccionista, ¿no? A mí hay una cuestión que me preocupa también en el ámbito internacional, que es el debilitamiento de las normas internacionales. O sea, el hecho de que la OMC, bueno, pues en un momento dado, pues Estados Unidos pueda decidir salirse o no. O sea, como que en un momento dado estamos en un mundo sin reglas. A nivel europeo, pues al final yo creo que lo más preocupante, más allá de la acción de la Comisión, pues es que se pueda producir ese riesgo que ya es latente, ¿no? Pues de fragmentación, de tensiones internas, de soluciones para cada Estado miembro que se busca las castañas del fuego. Yo creo que eso es un riesgo pues muy importante, con lo cual pues es muy necesario avanzar con rapidez, implementar instrumentos que ya tenemos. Rafa se refería a la brújula estratégica, o sea, perdón, a la brújula de competitividad, ¿no? O sea, desarrollar todos esos mecanismos comunes, tanto en el ámbito financiero como de control, y traducir esas estrategias, esas grandes estrategias industriales europeas, en acciones muy concretas, ¿no? O sea, mencionamos la autonomía. Yo creo que Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Cuando decía autonomía estratégica para Europa. Claro, es que estamos en eso. Cada uno parece que concibe la necesidad imperiosa de que tú te lo guisas y que tú te lo comes, ¿no? Y eso es lo que hace también Estados Unidos. Lo que ocurre es que, bueno, pues a nosotros nos ha pillado el pie cambiado, pese a que ya De Gaulle en su momento decía, ¿no? Los norteamericanos se irán un día y te dejarán solos. Y es un poco pues lo que está pasando. El concepto de autonomía estratégica abierta, que es un concepto que además veo yo a dos compañeros míos del Ministerio que estuvieron muy implicados en la presidencia española, es un concepto totalmente español, ¿no? O sea, pues no estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de reducir vulnerabilidades, de ser más eficaces, ¿no? Pero claro, es necesario avanzar en esa mayor cohesión interna, superando las asimetrías estructurales entre los Estados miembros, ejecutar eficazmente los instrumentos que ya están aprobados, que no necesitan de Hungría, que no necesitan de nadie, y luego, pues como decía Daniel, pues la coordinación, ¿no? Del mundo fiscal, ¿no? De coordinación de políticas fiscales, movilizar inversión pública en sectores claves, consolidando esa autonomía energética y creando
un verdadero mercado interior, ¿no? María. Todos estos shocks externos, tanto comerciales como energéticos, tienen un grandísimo impacto en nuestra resiliencia económica, en nuestra competitividad europea, y de ahí que los planes de autonomía energética formen parte de la brújula de la competitividad. Es esencial reducir las dependencias energéticas para amortiguarnos de estos shocks y también protegernos de la coerción económica que se ejerce. Muy de acuerdo con María sobre el riesgo de ahí de una fragmentación interna, porque es el momento de llegar a grandes acuerdos europeos con consensos amplios, con miras altas y la verdad que va a ser difícil, pero no nos podemos permitir otra cosa que tener un bloque cohesionado y también protegernos de terceros países que siempre están al acecho para aplicar su técnica del divide y vencerás, que es una técnica muy manida pero muy presente en Bruselas, y hay que parapetarse y mantener una cohesión para ser decisivos, creíbles realmente, y para tomar decisiones rápidas, porque los tiempos son importantes, no nos podemos permitir otras cosas y hay que tener decisiones y un decision making también en Bruselas ajustado a los tiempos, y que, bueno, había mensajes también ahora en los planes ahora de la desconexión energética con Rusia y de cómo la Comisión es muy consciente de que no va a ser necesaria la unanimidad, vamos a buscar mecanismos para que una mayoría sea suficiente para avanzar, para que esta fragmentación, posible fragmentación interna, no nos lleve a una inacción o a acuerdos menos ambiciosos que sean un estímulo realmente para nuestra competitividad. Y, por supuesto, el riesgo que comentaba antes también, y María ahora lo mencionaba, el desmantelamiento de las reglas comerciales del comercio, de tener unos bastiones fuertes, y de ahí del liderazgo de la Unión Europea para poder hacer una coalition of the willing, de que mantengan el sistema, de que modernicen la Organización Mundial de Comercio para darle un ímpetus, un dinamismo, y que sea fit for purpose, para evitar que, como decía antes también, lleguemos a un sistema bipolar donde sin reglas no hay seguridad, no hay predictabilidad. Hemos hablado hasta ahora de riesgos y del impacto. Vamos a pasar a hablar de las oportunidades. ¿Creéis que las hay? ¿En qué sectores diríais que existen? ¿Cómo veis este escenario y qué puede traernos de positivo? Rafael, si quieres empezar. Sí. A ver, oportunidades hay enormes, ¿no? Porque precisamente gracias a las nuevas tecnologías, y las tenemos en el campo energético, pero también las tenemos en otros ámbitos, ¿no? Gracias a la disrupción digital, a la inteligencia artificial, tenemos unas oportunidades enormes en muchos sectores, porque estas son tecnologías que son lo que conocemos como general purpose, ¿no? Tecnologías con la capacidad de tener efectos potenciales simultáneamente sobre muchos sectores, y por lo tanto están ahí, ¿no? Yo verdaderamente creo que en el campo energético hay oportunidades enormes de ahora en adelante, ¿no? La cuestión es que tenemos que crear las condiciones para que esas inversiones se materialicen, ¿de acuerdo? Es decir, que ya ha salido ya en la conversación, ¿no? Como lo comentaba Daniel, ¿no? Anteriormente, este exceso de ahorro sobre la inversión que tiene Europa hasta ahora se estaba materializando fuera de nuestro continente, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad para materializarlo dentro. Tenemos que crear esas condiciones, y todo pasa por un principio, una condición absolutamente necesaria, que las inversiones se realizarán también en la transición energética si son rentables, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es lo fundamental. ¿Cómo creamos un entorno regulatorio, económico dentro de Europa suficientemente sencillo como para conseguir
que esas inversiones sean rentables y que en lugar de hacerlas en otras partes del mundo, las hagamos aquí. Bueno, yo creo que todo este mundo energético, ¿no?, de las renovables, las tecnologías limpias, ¿no?, que además España pues, tiene una posición privilegiada, ¿no?, porque es líder en solar, en eólica, en hidrógeno verde, bueno, atrae una inversión internacional por precio que yo creo que nosotros no podemos dejar de desdeñar. Toda esta oportunidad para las tecnologías emergentes, como sea el biometano en ese ámbito energético. Yo creo que el mundo de infraestructuras también no lo podemos dejar aparte, ¿no? La inversión en redes eléctricas inteligentes, resilientes, ¿no?, pues que eviten los apagones, ¿no?, y modernicen la distribución. Y luego, por supuesto, más allá de la digitalización y de la innovación, yo creo que hay un mundo que en algún momento hemos mencionado y que ahora es importante, ¿no?, y es el mundo de la defensa, ¿no? La defensa, que tiene también una aplicación civil con las tecnologías de doble uso, no es todo militar, sino que bueno, pues sabemos que es una industria que desarrolla cuestiones que están en nuestro día a día, ¿no?, como sea el cinturón de 3 pinchos o el microondas, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo ese mundo que se abre es también pues un sector que yo creo que va a facilitar, que va a tener muchos réditos, como dice Rafa, ¿no?, y que va a ser muy rentable. María. Yo lo veo un poco de una perspectiva más europea, de que en estos tiempos hay que apostar por más Europa y es el momento de profundizar el mercado único. Realmente es un muy buen momento para fortalecerse, para aumentar la autonomía y es que al final las trabas existentes en nuestro mercado son los mayores aranceles y es buen momento para integrar el mercado del gas europeo, para reducir las trabas administrativas, aumentar la armonización regulatoria, las interconexiones entre Estados miembros que lleven a mecanismos de seguridad y resiliencia energética. Es el momento de avanzar en la unión energética y de apostar por Europa. Y se puede apostar, yo creo, y puede ser un buen momento ahora, también con un presupuesto mayor. Un poco aludías a dónde está el dinero. Y bueno, pues estamos a punto de empezar las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual. Antes lo mencionaba Cristina Lodillo. Y va a ser una oportunidad muy buena para anclar las prioridades en materia de integración energética y seguir también la senda que marcaba la brújula de la competitividad, donde las prioridades eran innovación, energía y seguridad. Es el momento de hacer más Europa, se necesita más dinero y no desdeñar la oportunidad que mencionábamos antes de afianzar esas alianzas estratégicas con otros socios, salir de las zonas de confort. Ya se está haciendo con una política comercial muy activa, donde estamos viendo la Dirección General de Comercio sacando del cajón negociaciones que estaban muy dormidas o incluso considerando negociaciones con los Emiratos cuando nunca se lo habían considerado. Bueno, pues es el momento de usar estas oportunidades para avanzar en la agenda que tenga Sedigas y sus empresas. Daniel. Yo creo que hay que corregir el desalineamiento que tenemos entre ambiciones y recursos. Hablamos de las ambiciones que tiene la Unión Europea, pero cuando vamos a con qué medios, con qué recursos, con qué instituciones, con qué regulación queremos atender esas ambiciones, la verdad es que hay una enorme parte del problema que es nuestro, que es interno, que no son los aranceles, que no es Trump, que no es el resto del mundo, que es que tenemos una lista de tareas pendientes a la Unión Europea que no voy a repetir aquí porque la hemos detallado en 1000 foros y en 1000 intervenciones de las que todos somos conscientes. Y quizás por ahí podríamos empezar. Cito una historia de éxito, terminamos, que es Airbus. Cuando hemos decidido que queríamos ser competidores en ese mercado, lo hemos hecho y lo hemos hecho bien, hasta el punto de liderar un sector de alto valor añadido, tecnológico, etcétera. Es decir, que podemos, pero para eso hay que darse los medios, muy en la línea de lo que comentaba María ahora mismo. Bueno, pues quizá os voy a pedir únicamente una única palabra. Esto va a ser difícil, pero con una única palabra, que me digáis de aquí al próximo año un riesgo y una oportunidad. Algunas las habéis detallado,
pero quedaros con un riesgo y con una oportunidad de cara al próximo año vista. Es imposible en una palabra. Rafael. No, yo he mencionado antes el tema de tener que reposicionarnos entre Estados Unidos y China, pero es que tenemos un conflicto que no está resuelto, que es Ucrania, y tenemos una amenaza que es Rusia, que puede fragmentar y dividir a la Unión Europea. Para mí ese es un riesgo, ¿no? Oportunidad. Suscribo totalmente lo que ha dicho María. Creo que la oportunidad es mercado único y ser un área económica suficientemente atractiva para que las inversiones se materialicen y podamos cerrar esa brecha entre aspiraciones y recursos que decía Daniel. María. Bueno, para mí el riesgo, yendo un puntito más allá de lo que ha dicho Rafa, es la erosión interna de la legitimidad de la Unión Europea, ¿no? O sea, ese cierto euroescepticismo, ¿no? El Brexit parecía que iba a generar una pandemia, al final ha sido más bien una vacuna, pero es cierto que hay ciertos países que han decidido pues erosionar desde dentro pues toda esta legitimidad europea tal y como la concebimos, ¿no? Con nuestros valores. Para mí sería el riesgo ese. Y la oportunidad, pues como decía Rafa, ¿no? Es una oportunidad única de pasar a ser un actor global y no solo un regulador, ¿no? María. Riesgo, fragmentación interna totalmente en estos momentos que nos lleven a la inacción o a tener decisiones muy lentas y poco ambiciosas. Y la oportunidad, crear más Europa. Es un momento definitorio, yo creo, para la Unión Europea y para hacer más mercado. Y un poquito usaría vuestro hashtag de Juntos por el Equilibrio para hacer un Juntos por una Europa más fuerte. Y Daniel, para terminar. A mí el riesgo, y me preocupa muy por encima de todos, es el institucional democrático, y lo estamos viendo en toda Europa, infinidad de problemas, debilitación, cuestionamientos de avances que nos parecían imperecederos. Ese me parece el mayor de todos. Y las oportunidades, pues muy alineado con lo que decía Rafa, ¿no? Pues tenemos que conseguir que el mercado único funcione a la altura de nuestras ambiciones para ser atractivo suficientemente, y yo creo que ese canal de aprovechar nuestro propio ahorro para financiar nuestra inversión nos daría margen para resolver muchos otros problemas que tiene la Unión ahora mismo. Os agradezco muchísimo vuestras explicaciones y el grado de detalle. Rafael Domènech, BBVA Research, María Lledó, Acento, María Trayero, Goethe University y Daniel Fuentes, CRIAB Research. Muchas gracias. Gracias.